Pues estábamos hablando acerca de qué es la iglesia. Hablamos acerca de los propósitos. Y el día de hoy vamos a hablar de lo que es la iglesia, pero ya vamos a empezar a hablar un poquito de ciertos detalles que tienen que ver con nuestro carácter. La primera iglesia no, digamos, en los primeros 200, 300 años, la iglesia no era perfecta. Y eso es algo que debemos de quitarnos de nuestra cabeza cuando pensamos en los tiempos de Pablo, de Pedro. La iglesia no era perfecta. Las cartas fueron escritas porque había problemas. Pero en los primeros siglos hay algo que realmente es digno de elogiar y es digno de imitar de ellos, y era su perseverancia en la santidad. Incluso llegaban momentos o puntos en los cuales, si un cristiano ante la persecución o digamos ya era juzgado, y cuando era juzgado no era juzgado tanto por el hecho de ser cristiano, sino porque se negaba a adorar a los dioses y al emperador, al César. Si alguno de esos cristianos se retractaba, incluso discutían entre ellos si esa persona se podía volver a ser considerada como cristiana. Y es que en aquel tiempo el ser cristiano implicaba o significaba ser un ejemplo, tener un carácter y mostrarlo. Era algo que la gente lo identificaba cuando lo veía en las personas. Y eso creo que es algo bien interesante, y por eso digo, no era perfecta, pero era una iglesia que comprendía la santidad, y que cuando la gente miraba a la iglesia veía algo diferente en ellos. Incluso muchos escritores que no eran cristianos se sorprendían de cómo ellos llevaban hasta último término la muerte, el hecho de ser cristianos. Hoy día, cada vez más, la iglesia está perdiendo su esencia. Cada vez más la iglesia está cediendo en cuanto al carácter y a las exigencias. Está cediendo poco a poco, va cediendo en detalles, en poquitas cosas. No, es que esto no es gran cosa, no, vamos, no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada. Y entonces lo que debería de ser la iglesia se va dividiendo. Y entonces la iglesia ya no es lo que Jesús quería que fuera. Mateo capítulo 5, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 16. Es un texto bastante largo, pero me gustaría que pudiéramos ver y leer acerca de cómo Jesús plantea y propone el carácter de la iglesia. Y cómo ese carácter, luego el Señor está hablando de cómo se debe de reflejar en la calle. Vamos a ver que el llamado es un llamado radical. El llamado de Jesús para la iglesia es un llamado radical. Un llamado que nos llama a ser completamente distintos a lo que es el mundo. Dice así Mateo capítulo 5, verso 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando acá? Estamos hablando de las bienaventuranzas. Cómo ser florecientes como personas, como creyentes. Cómo crecer como creyentes. Y el objetivo de la iglesia, que es discipular y crecer internamente, pero al mismo tiempo dar testimonio a los de afuera, para que puedan conocer acerca de quién es Jesús y el reino de Dios. Jesús lo relaciona de manera muy íntima con el carácter que debemos demostrar como iglesia, y eso significa que debemos demostrar cada uno de nosotros. Cuando vemos las bienaventuranzas, y se dan cuenta, el verso 3 y el verso 10, los dos terminan de la misma manera, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que versos 3 al 10 está hablando acerca de la misma idea, acerca del reino de Dios. ¿Quién pertenece al reino de Dios? ¿Quién es el que está viviendo ese reino de Dios? ¿Quién es el creyente que está viviendo conforme a lo que el Señor quiere? Y comienza de la siguiente manera, con el verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lucas lo menciona como bienaventurados los pobres, y aquí menciona bienaventurados los pobres en espíritu. En ambos casos no está hablando Lucas tanto de la pobreza material. Su fin no es que sea pobre materialmente. Cuando está hablando de bienaventurados los pobres, está hablando de los mismos términos que está hablando Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y los pobres en espíritu son aquellos que tienen y ven la necesidad de Dios en sus vidas. La pobreza espiritual no tiene que ver con una dejadez espiritual. No, yo soy pobre en espíritu porque mira qué mal estoy viviendo mi vida espiritual, mi vida. No tiene nada que ver con eso. Eso se llama pecado. Cuando habla de bienaventurados los pobres en espíritu, está hablando y nos está exhortando Jesús a que las personas que van a florecer, que van a crecer, son aquellas personas que realmente entienden en su vida la necesidad de Jesús en todo momento. Eso significa que nuestro llamado es a crecer, pero nuestro llamado también es a reconocer dónde están nuestras debilidades. Porque cuando yo entiendo mis debilidades y entiendo mi pobreza,
entiendo todavía mi falta de caminar hasta dónde tengo que llegar. Eso debería de hacernos buscar más al Señor. Si yo tengo problemas en mi matrimonio, en mi casa, y yo sé que los problemas en parte es por mi carácter, entonces lo que debemos de hacer es orar, pedir al Señor fortaleza, sabiduría, para que el Señor pueda transformar esas áreas. Si yo tengo debilidad, si yo tengo problemas a nivel de trabajo, porque mi compromiso no es el suficiente, o porque mi carácter no es el suficiente en el trabajo, o en la calle, estando con los vecinos, con los amigos. La pobreza del espíritu no tiene que ver con decir, bueno, Señor, ya a veces soy pobre, ya, es el reino del cielo es para mí, ¿no? Cuando está hablando de esto, está diciendo, reconocemos dónde está nuestra debilidad. Y entonces, buscamos a Dios, para que Él nos pueda fortalecer en esas áreas donde nosotros estamos flaqueando. Si mi problema es con mi carácter, entonces mi deber es pedirle al Señor que me fortalezca. Eso significa estar abiertos a reconocer que necesito ser transformado por el Señor. Santiago en el capítulo 1 dice, si alguno tiene necesidad de sabiduría, pídala. ¿Por qué? Porque se la va a dar con abundancia. Si alguno se da cuenta, si tenemos la conciencia de algún área de nuestra vida, alguna área de nuestra vida que no está alineada con el Señor, entonces nuestro deber, en esa pobreza de espíritu, en ese reconocer que necesitamos del Señor para seguir creciendo, nuestro deber es orar y pedir esa ayuda. Aquellos que se acercan a Dios, como dice aquí, los que comprenden que necesitan a Dios para crecer como personas, para crecer como cristianos, dice de ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino, vivir según esos valores. El reino, el ya, pero todavía no. El que ya está presente, pero todavía falta que el Señor venga para que se cumpla todo. Ese reino es para aquellos que comprenden la necesidad de Jesús. Pero en segundo lugar, continúa hablando acerca de las bienaventuranzas. Ya habiendo hablado acerca de los pobres en espíritu, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los llorones. Así que el que llora es bienaventurado y ellos recibirán consolación. Va mucho más lejos que simplemente el acto de llorar. Y por cierto, llorar es bueno. Llorar no es malo, llorar es bueno. Reconoce, el llorar se reconoce nuestra debilidad y no es motivo de ningún momento, en ningún caso, no es motivo de una, digamos, de una debilidad y entonces de un menosprecio. Cuando habla aquí bienaventurados los que lloran, y entendiendo que hemos hablado anteriormente, bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, los que ven su pecado y ven la necesidad del Señor. Si continuamos con la idea, los que lloran puede ser por el pecado, los que lloran porque en su vida reconocen que todavía están lejos del Señor, los que todavía ven en su vida que hay luchas por las cuales necesitan al Señor y lloran porque realmente entienden que ese pecado nos aleja de Él. Pero no solamente es por el pecado, sino también lloramos porque también estamos esperando la venida del reino. Así que cuando Jesús está hablando aquí de los que lloran, está hablando de una persona que realmente comprende su posición, comprende su pecado,
rechaza su pecado, comprende su lucha y a la vez también está expectante por la venida del reino, porque es el cumplimiento, es el fin de todo el sufrimiento que estamos viviendo aquí. El Señor vendrá cuando venga, pero por el momento podemos llorar y debemos de llorar por ese pecado, por esas luchas que tenemos cada uno de nosotros. Dice que porque ellos recibirán consolación. Los que lloran por el pecado, los que lloran por comprender su lucha y porque comprenden que el pecado los aleja de Dios, son básicamente aquellas personas que comprenden su necesidad de Dios, comprenden y se arrepienten de su pecado, y es en ese momento en el cual el Señor también consuela a dichas personas. En tercer lugar, hablando acerca del carácter, si se dan cuenta cómo debe ser la iglesia, una iglesia que reconoce y busca al Señor. En segundo lugar, una iglesia que reconoce el pecado y también lucha por vivir en esa santidad. Pero en tercer lugar, hablando acerca de cómo debe ser el carácter de la iglesia, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la heredad. Así que la iglesia es una iglesia que comprende su necesidad del Señor, es una iglesia que ve su pecado y comprende y busca, llora por su pecado, buscando el consuelo del Señor, el perdón del Señor, pero también es una iglesia que es mansa, que es humilde. Cuando hablamos de ser mansos, de ser humildes, no estamos hablando de ser tontos, no estamos hablando de dejarnos pisar por los demás. Una iglesia que es mansa, que es humilde, es una iglesia que reconoce en los demás la necesidad de ellos y se sujeta a ellos. Hay un personaje que me llama la atención cuando habla acerca de la humildad o de la mansedumbre, y es Moisés. Y si uno lee la historia de Moisés, Moisés tenía su carácter. Se enojaba con el pueblo, pero el Señor le llama, le dice que Moisés era una persona mansa, con lo cual la mansedumbre no tiene que ver con dejarse pisar, dejarse aplastar por los demás. La mansedumbre tiene que ver con la humildad, y la humildad tiene que ver con reconocer la necesidad del Señor en sus vidas y en la iglesia. Hermanos, estamos viendo, se podría ver más despacio, pero estoy queriendo que tengamos un panorama de lo que el Señor está pidiendo a la iglesia. Una iglesia que es humilde es una iglesia que comprende la necesidad de Dios y también comprende la necesidad de Dios de los que están allá afuera. Y cuando somos mansos, cuando somos humildes, dice: porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta tierra no está. Muy interesante, cuando pensamos en la tierra, pensamos en algo físico. Nuestra tierra, nuestra herencia no está aquí. Nuestra herencia está con el Señor. Lo que nos está hablando, lo que nos está pidiendo es que la iglesia debe ser humilde. ¿Y por qué? Porque sabe dónde está su esperanza. Su esperanza no es aquí en la tierra, no es en un pedazo de terreno, no es en un pedazo de lodo. Nuestra esperanza es con el Señor. Cuando somos humildes y reconocemos a los demás por encima de nosotros, y reconocemos en primer lugar al Señor por encima de nosotros, y nos sujetamos al Señor, para poder ser luz a los demás, entonces estamos pensando y
y viviendo en esa herencia, en esa promesa que Él tiene para nosotros. Hermanos, cuando hablamos de ser iglesia, estamos hablando del carácter. La iglesia no piensa en el presente, piensa en el futuro. La cuarta bienaventuranza continúa diciendo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hemos estado viendo la necesidad de pensar en el Señor, esa pobreza en espíritu, nuestra necesidad del Señor. Hemos hablado de la necesidad de reconocer nuestro pecado y de llorar por él, porque entendemos que eso nos aleja del Señor. Hemos hablado de ser mansos, de ser humildes. En cuarto lugar dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando tenemos hambre y sed, expresa un deseo muy fuerte dentro de nosotros. Y el deseo no es por las cosas del mundo. Si se dan cuenta, cuando Jesús está hablando de buscar las cosas del Señor. Dice: un deseo intenso, hambre y sed de ¿qué? De justicia. Mateo capítulo 6, más adelante, cuando habla en el pasaje central del Sermón del Monte, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, está volviendo a repetirlo, lo que ha dicho las bienaventuranzas: los que tienen hambre y sed de justicia, los que buscan esa justicia. Y la pregunta es, entonces, ¿qué es esa justicia? La justicia no tiene que ver con ser el llanero solitario, ser Batman, ¿no? el vengador de la noche, porque va a hacer justicia deteniendo a los malvados. No estamos hablando de hacer justicia de esa manera. Cuando aquí está hablando: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, está hablando de hacer lo que es justo delante del Señor, de replicar en nuestras vidas lo que es correcto delante del Señor. Y les decía al principio, uno de los grandes problemas de la iglesia, y que es algo con lo que tenemos que luchar, seamos conscientes, nosotros también tenemos que luchar, es convivir según los valores del reino, convivir según lo que el Señor nos ha mandado hacer y vivir. Esa justicia nosotros la debemos de reflejar. Cuando tenemos hambre y sed de justicia, tenemos hambre y sed de decir la verdad. Cuando tenemos hambre y sed de justicia, actuamos con los demás de la misma manera que nos gustaría que actuaran con nosotros, mostrando el amor del Señor. Cuando vivimos la justicia, lo que hacemos es vivimos de tal manera que reconocemos cuándo nos hemos equivocado y cuándo hemos pecado. Esa es parte de la justicia. Cuando vivimos con hambre y sed de justicia, tratamos de reflejar en nuestro quehacer cotidiano el carácter del Señor. En cómo tratamos a los demás, en cómo están nuestros pensamientos, en qué es lo que decimos a las personas con las que nos rodeamos, en cómo hago los negocios. ¿Pago lo justo? ¿Cobro lo justo?
Esa justicia tiene que ver con cómo trato a mi esposa, cómo trato a mi esposo, cómo trato a mis hijos, cómo trato al hermano. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que quieren vivir de acuerdo a los valores del reino, a los valores de Jesús. Establece, dice, porque ellos serán saciados. Y esa parte me gusta, porque dice porque ellos serán saciados. Es decir, no cualquiera va a sentirse satisfecho con lo que hace en su vida, sino nos vamos a sentir satisfechos en el momento en el que anhelemos y vivamos de acuerdo a la justicia de Dios. Así que si estamos haciendo algo mal, si somos conscientes de que estamos haciendo algo mal, no pidamos al Señor sentirnos bien, sentirnos satisfechos, sentirnos saciados. Porque solamente los que tienen hambre y sed de hacer las cosas bien son los que se van a sentir satisfechos, o dicho de otra manera, los que van a tener paz. ¿Se dan cuenta? Los valores del reino son valores que sí tienen que ver con lo espiritual, pero tienen que ver con el día a día de nuestras vidas. Y como iglesia, debemos ser una iglesia que muestre esa justicia, esos valores allá afuera. En el verso 7, la quinta bienaventuranza dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tener misericordia por los demás es algo más que tener solamente gracia. La gracia es algo merecido. La misericordia tiene que ver con aquellos que están mal, con aquellos que tienen necesidad. Y dice: bienaventurados aquellos que tienen necesidad, los que realmente tienen esa necesidad, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando realmente nosotros entendemos y vemos esa situación de necesidad, de mostrar esa necesidad hacia los demás, porque vemos que ellos tienen quizá alguna necesidad material, alguna necesidad de acompañamiento, alguna necesidad personal. Él dice: bienaventurados esas personas que son misericordiosas. Bienaventurados aquellos que son capaces de preocuparse por las necesidades que tienen los demás. Y hermanos, las necesidades son muy variadas. Pero el carácter que nos pide el Señor, una persona crece cuando deja de mirarse a sí mismo y mira lo que tiene alrededor. Y dice entonces: bienaventurados esas personas que son capaces de ver la necesidad de los demás, porque dice: porque ellos alcanzarán misericordia. Y esto no es un negocio. Bueno, voy a ser misericordioso porque entonces yo voy a recibir misericordia. Esto no va más lejos que un simple negocio. Cuando realmente nosotros nos abrimos y nos preocupamos por los demás, entonces surge ese interés recíproco de los demás hacia nosotros. No lo hago porque yo espero que vayan a tener, porque los demás vayan a ejercer misericordia sobre mí. Lo hago yo en primer lugar porque el Señor me lo manda. Dice: bienaventurados, vamos a florecer, vamos a crecer como creyentes, vamos a crecer como iglesia si nos preocupamos por los demás. Y no solamente eso, sino que entonces los demás también van a preocuparse por nosotros de alguna manera. El verso 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hemos visto los pobres en espíritu, los que tienen necesidad. Hemos visto que los que lloran por causa del pecado, porque comprenden que necesitan
ser limpios. Hemos hablado de bienaventurados los mansos, los humildes, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que tratan de vivir según los valores del reino, bienaventurados los que se preocupan por los demás. Y entonces dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Esto quiere decir que tengo un corazón perfecto? No. Conozcamos que en nosotros seguimos luchando con el pecado. Pero cuando habla aquí de limpio corazón, está hablando de dos maneras. La primera de ellas, cuando habla de limpio corazón, es aquel que tiene la actitud hacia los demás de una manera pura, de una manera honesta. Es decir, aquellos bienaventurados son aquellos que buscan hacer las cosas hacia los demás, pero los hacen con honestidad. No hay malas intenciones dentro del corazón de un verdadero seguidor del Señor. Hacemos las cosas correctamente, porque en nosotros hay ese corazón hacia los demás que se preocupa de manera genuina por ellos. Pero también podemos ver, cuando habla aquí de bienaventurados los de limpio corazón, lo podemos ver en relación al Señor. Es decir, hacemos las cosas correctamente, de manera genuina. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos agradar a Dios de una manera genuina. Y dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, cuando buscamos hacer las cosas de una manera honesta, genuina, tal y como el Señor nos lo manda hacia los demás, está diciendo aquí que ellos verán a Dios, es decir, que ellos conocerán a Dios, vivirán viendo a Dios de cerca. ¿Por qué? Porque en ellos sus intenciones no son malas. Y eso tiene que ver con nuestro propio carácter. La pregunta es, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Las hacemos por el orgullo, para que nos aplaudan? ¿O las hacemos como respuesta a la obra del Señor en nuestras vidas? El limpio corazón tiene que ver con una respuesta genuina. Cuando comprendemos la obra de Cristo en la cruz y el perdón de nuestros pecados, nosotros respondemos de manera honesta hacia los demás, mostrándoles ese, digamos, o ayudándoles a vivir, ayudándoles a ellos de una manera genuina. El limpio corazón no es una vida sin pecado, es una vida que reconoce la obra de Cristo y la ejemplifica a través de él. Hemos sido transformados, entonces hagamos las cosas de esa manera. Queremos tener esa comunión íntima con el Señor, ver de cerca al Señor, entonces hagamos las cosas de una manera genuina para agradar a Dios. Verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son los que buscan la paz. Y dice, bienaventurados aquellos que buscan la paz. Alguno podría decir, mire, Jesús se enojó cuando fue al templo, sacó su látigo y echó a todos, estaba enojado. Sí, pero cuando estaba hablando aquí acerca de los pacificadores, estaba hablando de buscar esa paz real. ¿Significa que nos vamos a enojar en algún momento? Sí. Pero el punto es, ¿por qué nos enojamos? ¿Nos enojamos por nuestro propio pecado?
Recuerden, estamos hablando de los valores del reino, estamos hablando del carácter que tenemos que mostrar como iglesia. Somos aquellos que buscamos la pelea fácil, porque nuestro orgullo está ahí y no queremos bajarnos de ese orgullo. Que no tratemos de compararnos con la ira que tuvo Jesucristo cuando limpió el templo, que era una ira genuina, donde él les dijo básicamente que la casa de oración lo han hecho una cueva de ladrones. Pero no buscó su propia gloria, sino buscaba la gloria del Señor. Aquí está diciendo: bienaventurados los pacificadores. Es decir, cuando dejamos de lado nuestro orgullo, cuando dejamos de lado nuestros intereses y en nosotros buscamos esa paz los unos con nosotros. Dice: porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y recordemos que la paz máxima nos la dio el Señor cuando Él murió en la cruz por nosotros. Él se dio, Él dejó todo. Él podía en su ira habernos destruido completamente y con todo el derecho del mundo. Pero la cruz fue no solamente el emblema del sufrimiento, sino también fue el símbolo de la paz entre Dios y nosotros. Y Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que vivitan, los que buscan la paz, los que buscan la reconciliación. Dice: porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que un distintivo importante de la iglesia que nos pone en esa categoría hijos de Dios es cuando nosotros buscamos la paz. Y finalmente, esta inclusión termina diciendo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y termina: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice: bienaventurados los que padecen persecución. Si se han dado cuenta, vivir los valores del reino, vivir estas bienaventuranzas, significa ir en contra de lo que la sociedad está mandando. Y les decía al principio, es triste ver cómo la iglesia poco a poco está cediendo en muchos aspectos, cómo la iglesia se está pareciendo más al mundo y menos a lo que Cristo quiere. Y todo tiene que ver con esta última palabra: bienaventurados los que padecen persecución. Si creen que vivir estas 8 bienaventuranzas, estos 8 principios, no van a traer persecución, no van a traer persecución, estamos equivocados. Porque cuando pensamos en los valores del reino, cuando pensamos hacer las cosas de manera diferente a lo que hace el mundo, a la gente no le gusta eso. ¿Ustedes creen que la gente está buscando pobreza en el espíritu, reconocer su necesidad de Dios? No. Para eso tenemos acá y el super yo. Se ha metido también dentro de la iglesia. Somos el super yo. Las personas valemos. Somos buenos. Podemos llegar a ser mejores si corregimos ciertas conductas y dejamos de llamar al pecado, pecado. Tenemos miedo de decirle al vecino: mira,
mira, eso se llama pecado. Y tenemos miedo de decirle porque quizás nos deje de hablar. Eso es parte de la persecución, si lo quieren ver de esta manera. No lloramos por el pecado. Tristemente, cuando estaba estudiando, tuve que reconocer que llorar por mi pecado todavía, pero llorar por el pecado de los demás que estamos viendo en la sociedad, no, todo lo contrario, no, ya están perdidos, nada, ya, se acabó, todo perdido. Y aquí dice, bienaventurados los que lloran por ese pecado. Cuando ven en la calle algo que va en contra del Señor, ese pecado, ni nos apena ni nos entristece. Y mucho menos les decimos que eso es pecado. Sería bueno esta semana que todos pudiéramos poner en práctica, aunque sea una vez, 2 veces, cuando veamos algo, ir y decirle, amigo, hermano, quien sea, con quien tengan confianza, lo que usted está haciendo se llama pecado. Y veamos qué cara pone. Y veamos, a ver si nos dejan de hablar. La sociedad va a perseguirnos si nosotros llamamos al pecado y vivimos según los valores que van en contra del pecado. La sociedad dice ser humildes, ¿para qué? Aquí es la ley del más fuerte. Aquí manda el que tiene poder, el que tiene la plata, el que tiene el gobierno. Y pone las leyes el que tiene el gobierno y el que tiene la plata. La mansedumbre, recordemos el ejemplo de Moisés, tiene que ver con reconocer a Dios en primer lugar. Díganle a la sociedad que su poder es un poder temporal, que se va a terminar. Y si le ofrecen algo así para que usted ostente el poder, díganle no, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor va en primer lugar. No voy a hacerlo mal por ostentar poder. ¿Por qué? Porque el Señor está en primer lugar. Se van a reír de nosotros y nos van a dejar de lado, eso se lo aseguro. ¿Creen que la gente está contenta con la justicia de Dios, con vivir de acuerdo a los valores de Dios? Ama a tu amigo y a tu enemigo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios, busca vivir los valores correctamente, no mentir, no codiciar, no matar, honra a tu padre y a tu madre. Tenemos ahí los 10 mandamientos. Solo tendrás un único Dios. ¿Creen que eso es lo que la gente busca? ¿Esos valores de justicia? No. Vívalos, vivámoslo y veamos cómo nos responde la gente. Por eso termina diciendo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Esa justicia que hemos visto antes en el verso 6. Por aquellos que viven los valores del reino. Bienaventurados los que son perseguidos, los que padecen persecución. ¿Saben cuándo vamos a sufrir esa persecución? Cuando comencemos nosotros a vivir esos valores de una manera honesta. Dice, los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vuelve a insistir en el verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os insulten, en vez de vituperen, os insulten y os persigan. Vuelve a insistir otra vez, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Mateo? Bueno, Jesús, a través de las palabras que dejó plasmadas Mateo, que cuando realmente vivimos los valores del reino, vamos a ser perseguidos. Van a hablar mentira contra nosotros. Nos van a insultar, nos van a llamar de todo, porque los valores del reino no gustan. Los valores de Jesucristo
Cristo, de ese reino establecido por Jesús, no gustan, van en contra de los principios de la sociedad. Pero dice algo bien interesante: gozaos y alegraos en medio de la persecución, porque vuestro galardón es grande. Queremos ser esa iglesia grande, esa iglesia que da testimonio. Entonces debemos de vivir los valores del reino. Va a haber persecución, va a haber gente que no va a estar en contra de cómo estamos viviendo, de esos valores del reino. Pero va a haber también personas que van a decir: me gusta, es diferente, es lo que yo estoy buscando. Vamos a tener un poquito de todo. Gente que va a ir en contra de nosotros, pero va a haber gente también que diga: eso es lo que quiero, eso es lo que busco. Hoy día la gente cuestiona el cristianismo porque nuestra forma de vivir el cristianismo se parece más al mundo que a lo que más marca la Biblia. Y entonces la gente dice: bueno, si hacen lo mismo que hago yo, ¿qué es lo que tiene de diferente? ¿Qué es lo que merece la pena del cristianismo? Por eso les decía al principio, hablando acerca de la primera iglesia, ellos eran perseguidos, efectivamente, por vivir con esos valores. Tenían sus problemas, pero ellos vivían según esos valores. Y eran perseguidos por eso. Pero también mucha gente decía: yo quiero ser como ellos. Y más cristianos se añadían a la fila, sabiendo que podían ser torturados, que podían ser llevados al circo, que podían ser muertos. Pero decían: merece la pena lo que ellos están viviendo. Es algo diferente a lo que tenemos. Jesús termina diciendo, después de haber hablado acerca de los valores del reino, después de haber hablado acerca de la persecución que va a sufrir la iglesia, cada persona que viva según los valores del reino, termina hablando y dice, verso 13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y odiada por los hombres. Habla acerca de la sal, es decir, vayan a ser perseguidos, manténganse, perseveren en esos valores. Y luego comienza diciendo: vosotros, esos que sufren, esos que viven esas bienaventuranzas, esos valores de paz, de comprender la necesidad de Dios, de la justicia, de llorar el pecado, etcétera, de la humildad. Dice: vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal de la tierra se desvaneciere, ¿con qué será sal? Todos sabemos que la sal sirve para dar sabor a la comida, y en aquel tiempo también servía para preservar la comida. Hoy tenemos neveras, refrigeradoras que guardamos la comida y eso permite que aguante unos cuantos días más. En aquel entonces no tenían neveras y la sal servía como un medio de preservación. Agarrabas la carne, la salabas y sabías que te duraba ya por un largo periodo de tiempo. Tenías carne en conserva. Cuando está hablando aquí, dice: vosotros sois la sal de la tierra, está hablando exactamente de lo mismo. Está hablando acerca de preservar los valores del reino en medio de una tierra, en medio de una sociedad que se corrompe. Dice: si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si la iglesia que debe de vivir los valores del reino deja de vivir los valores del reino, ¿qué ejemplo va a ser aquí en la sociedad? ¿Se dan cuenta? No está hablando de palabras, está hablando de hechos, de actos. Y lo que está diciendo, y vuelvo a insistir,
es que nosotros como cristianos somos llamados a vivir esos valores para que los valores del reino, esos valores, digamos, máximos establecidos por el Señor, sigan estando en medio de la sociedad. Si nosotros dejamos de vivirlos, ¿quién más lo va a vivir? Un no creyente no lo va a vivir así. El no creyente va a buscar su propio interés en primer lugar. Se va a olvidar de Dios y la justicia, olvídense. Un verdadero creyente es el que vive esos valores, las bienaventuranzas. Y entonces dice: ustedes, iglesias, son llamados a preservar esos valores en medio de la sociedad. A ser diferentes, a mostrar dónde está el cuidado por los demás. Habíamos hablado de la misericordia, preocuparnos por el necesitado, por aquellos que tienen, pero preocuparnos por un corazón limpio, genuino, de manera genuina, tal y como el Señor se preocupó por nosotros también de manera genuina. De ser pacificadores, de buscar la paz. Pero si nosotros no somos capaces de mantener la paz, ¿qué vamos a hacer allá en la calle? Somos como esa sal que dice aquí, esa sal que se ha desvanecido. Y entonces, si se desvanece entre nosotros, ¿cómo vamos a dar ejemplo allá en la calle? En segundo lugar, habla acerca de la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y dice: una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Ya no solo somos para preservar, sino también para dar testimonio a los demás de eso. ¿Pero qué implica eso? En primer lugar, implica que hay una diferencia fundamental, importante, entre los cristianos y los no cristianos, entre la iglesia y el mundo. Somos diferentes. Y hermanos, tenemos que asumirlo, somos diferentes. No podemos comportarnos de la misma manera. Los que tienen negocios, los que están al frente de alguna empresa, institución, en un puesto que tiene gente por debajo, el Señor nos llama a actuar de manera distinta, no a hacerlo porque los demás lo hacen de la misma manera, entonces lo hago yo también. No, es que mira, los demás lo hacen así, pero usted no hay ningún problema. No, los que están al frente son llamados a ser diferentes porque son iglesia, son el cuerpo de Cristo. Son personas que han decidido, han tomado la decisión de vivir según esas bienaventuranzas, según ese carácter. Y tenemos que ser diferentes. Los que estamos trabajando bajo las órdenes de otras personas, también somos llamados a ser ejemplos en cómo trabajamos. Los que tenemos familia somos llamados a ser diferentes y a vivir un matrimonio y una familia de acuerdo al corazón del Señor. Queremos que la sociedad vea la diferencia, tenemos que ser diferentes. Y en segundo lugar, eso nos lleva a asumir la responsabilidad de vivir según los principios que hemos visto ahora. Mis queridos hermanos, no es una opción. Cuando Jesús está hablando aquí en el Sermón del Monte, no nos está diciendo: si te gusta, vívelo de esa manera. No nos está diciendo eso. Dice: bienaventurados los que, porque de ellos es. Es una invitación, no una, si me gusta, es una invitación con mandatos, pongámoslo de esta manera. Es una invitación a que asumamos el rol que tenemos cada uno de nosotros como creyentes.
Y el rol es hacer diferentes. Nos quejamos muchas veces de decir, es que el mundo está endurecido, ya no quiere saber nada de Dios. Me he hecho la pregunta muchas veces, ¿será que el mundo está endurecido? ¿O será que nosotros nos hemos vuelto duros? Y entonces ya no reflejamos el carácter del Señor. ¿Cuál de las dos? Hablábamos acerca de ser iglesia. Y la iglesia es una iglesia que refleja ese carácter. Así que el Señor nos anima. El Señor nos ayuda a reflexionar y pensar acerca de estos valores. Esas bienaventuranzas, esas ser florecientes, ser mejores cristianos, vivir según los valores del reino. ¿Para qué? Para poder ser luz en medio de la sociedad. Y para que en medio de esta sociedad que se está pudriendo, nosotros podamos ser un ejemplo de cómo se debe vivir. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque tú nos llamas a ser luz en medio de esta sociedad. Señor, nos llamas a ser sal, a preservar los valores de tu reino en esta sociedad. Señor, ayúdanos como iglesia a vivir estos valores, comprender la necesidad de ti, llorar por el pecado, Señor, vivir esa justicia, ser mansos, ser humildes, tener hambre y sed de justicia, Señor, ser pacificadores, Señor, sufrir por tus valores esa persecución, porque sabemos que tus valores van en contra del pecado. Pero Señor, ayúdanos a hacer esa luz para que los demás puedan conocer. Te lo pedimos.